Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y sus vidas, a veces tan dramáticas como una telenovela. Hoy, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares y entre los fans, algo que nos deja boquiabiertos y preguntándonos qué está pasando detrás de las cámaras y las alfombras rojas. Vamos a desgranar un drama de pareja que ha explotado en los medios. Ande demanda a Kerem. Y no estamos hablando de cualquier disputa, sino de una que involucra, al parecer, millones. Si han leído bien, millones en juego tras su ruptura. Esto promete ser intenso, así que prepárense para adentrarnos en los detalles de esta separación que ha sacudido a Hollywood turco, o al menos a la esfera de influencia que éste tiene. Antes de que nos lancemos de lleno a esta historia jugosa, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis y todos estos chismes que tanto nos gustan. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Dicho esto, vamos a la acción y descubramos qué hay detrás de esta millonaria demanda. El mundo del espectáculo turco, conocido por sus series cautivadoras y sus estrellas carismáticas, nos trae hoy una historia que ha tomado un giro inesperado y francamente, un poco escandaloso. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y con una legión de seguidores impresionante, y Kerem Bürsin, otro ícono de la televisión turca y con quien compartió no solo pantalla sino también una relación sentimental que enamoró a muchos, han pasado de ser la pareja soñada a protagonizar un conflicto legal de proporciones mayúsculas. Su romance, que se desarrolló ante los ojos de miles de fans a través de las redes sociales y apariciones públicas, parecía ser el cuento de hadas moderno. Las fotos juntos, los gestos de cariño, la química innegable en pantalla y fuera de ella, todo apuntaba a una relación sólida y duradera. Los seguidores de Kerem y Hande, conocidos cariñosamente como Hanker, se deleitaban con cada detalle, esperando verlos casarse y formar una familia. Pero como bien sabemos, en la vida de las celebridades, las apariencias a veces engañan y las rupturas, cuando ocurren, pueden ser igual de públicas y, a veces, mucho más complicadas de lo que imaginamos. La noticia de su separación, que ya de por sí fue un golpe para muchos fans, se ha visto eclipsada por la bomba que acaba de explotar. Hande ha decidido demandar a Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque no es una demanda por despecho o por un comentario desafortunado. Estamos hablando de una demanda que, según las informaciones que han trascendido, asciende a una cifra estratosférica: millones de euros. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pudo haber sucedido para que la situación llegara a este punto? ¿Qué tipo de conflicto podría justificar una acción legal de esta magnitud entre dos personas que hasta hace poco parecían compartir un futuro? Las especulaciones han estado a la orden del día desde que la noticia se hizo pública. Los medios turcos y las redes sociales han sido un hervidero de rumores, teorías y posibles explicaciones. Algunas fuentes sugieren que la demanda podría estar relacionada con asuntos financieros que surgieron durante su relación o específicamente tras su ruptura. Quizás se trate de inversiones conjuntas, proyectos empresariales que iniciaron juntos, o incluso la gestión de bienes o acuerdos publicitarios que involucraban a ambos. Es muy común que cuando dos personas con carreras exitosas y patrimonios considerables terminan su relación, surjan desacuerdos sobre cómo dividir o gestionar ciertos activos. Otra línea de especulación apunta a un posible acuerdo de confidencialidad o a una cláusula que Kerem podría haber incumplido. En el mundo de las celebridades es habitual que existan acuerdos para proteger la imagen y la privacidad de cada uno, especialmente tras una ruptura mediática. Si Kerem hubiera revelado información sensible o hubiera actuado en contra de algún pacto establecido, esto podría acarrear consecuencias legales y económicas. Sin embargo, hasta ahora, no hay detalles concretos sobre la naturaleza exacta de la demanda, lo que alimenta aún más el misterio y la expectación. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, Hande y Kerem también son personas. Las rupturas, por dolorosas que sean, son parte de la vida. Lo que sí llama la atención es la forma en que se está desarrollando esta situación. Una demanda de esta magnitud no se presenta a la ligera. Implica un proceso legal, abogados y una determinación por parte de Hande de buscar una resolución a través de los tribunales. Esto sugiere que el conflicto es profundo y que no se ha podido resolver a través de una conversación privada o mediación.
Las reacciones de los fans han sido, como era de esperar, muy variadas. Por un lado, hay quienes apoyan incondicionalmente a Ande, confiando en que su decisión está justificada y buscando justicia. Por otro lado, hay quienes lamentan esta situación, deseando que la pareja pudiera haber resuelto sus diferencias de una manera más amistosa, y algunos incluso defienden a Kerem, sugiriendo que podría haber malentendidos o presiones externas. El debate está servido en cada foro y red social donde se habla de ellos. Este caso nos pone a pensar en la complejidad de las relaciones, incluso en aquellas que parecen perfectas desde afuera. También nos recuerda que el éxito y la fama no eximen a nadie de los problemas personales y que a veces, las disputas pueden llegar a extremos inesperados. Los millones en juego no son solo una cifra, sino que probablemente representan la magnitud de lo que está en disputa y la seriedad con la que Ande está abordando este asunto. Analizando un poco más a fondo, ¿qué podría significar una suma millonaria en una demanda de pareja? Podría ser desde una compensación por daños y perjuicios, hasta la reclamación de una parte de ganancias de proyectos conjuntos o incluso la rescisión de contratos. En el ámbito de las celebridades, donde los contratos publicitarios, los derechos de imagen y las participaciones en proyectos cinematográficos y televisivos pueden ser sumamente lucrativos, una disputa financiera podría fácilmente escalar a cifras millonarias. Por ejemplo, si Ande y Kerem invirtieron conjuntamente en una empresa o adquirieron bienes inmuebles durante su relación, y ahora existe un desacuerdo sobre la valoración o la división de estos activos, esto podría dar lugar a reclamaciones importantes. Además, en el mundo del entretenimiento, los acuerdos de confidencialidad son vitales. Si uno de los involucrados en una relación rompe un acuerdo de confidencialidad que protege información sensible o privada, la otra parte podría tener derecho a una indemnización por los daños causados a su reputación o a sus intereses comerciales. La cantidad de dinero involucrada en estas demandas puede ser considerable, especialmente si la información filtrada afecta a contratos importantes o a la imagen pública de la celebridad. También es posible que la demanda no se trate solo de dinero, sino de la búsqueda de una resolución a un problema subyacente que ha causado un gran daño a Ande. El estrés, la angustia y el impacto emocional de una ruptura, especialmente una que ha sido objeto de escrutinio público, pueden ser inmensos. En algunos casos, las demandas pueden incluir reclamaciones por daños emocionales, aunque éstas suelen ser más difíciles de cuantificar y probar. Es crucial recordar que toda esta información proviene de fuentes mediáticas y de rumores. Hasta que no haya una declaración oficial de Ande o Kerem, o una resolución legal definitiva, todo lo que circula son especulaciones. Sin embargo, la simple existencia de una demanda de esta envergadura entre dos figuras tan prominentes es, en sí misma, una noticia digna de análisis y discusión. Consideremos el impacto que esto puede tener en sus carreras. Una demanda legal de este calibre puede generar una atención mediática negativa, afectar la imagen pública de ambos y potencialmente influir en futuras oportunidades laborales. Las marcas y productoras suelen ser cautelosas al asociarse con figuras involucradas en escándalos públicos. Por lo tanto, la forma en que gestionen esta situación, tanto legal como públicamente, será crucial para su futuro profesional. La dinámica de estas rupturas de alto perfil también nos invita a reflexionar sobre la línea delgada entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Aunque están constantemente bajo el ojo del público, siguen siendo individuos con emociones, relaciones y, en este caso, disputas. La presión de mantener una imagen pública impecable mientras se atraviesan momentos personales difíciles puede ser abrumadora. Es probable que la demanda de Ande sea el resultado de un proceso de reflexión y, posiblemente, de intentos fallidos de resolver el conflicto de manera amistosa. Cuando las negociaciones fracasan y el daño percibido es significativo, recurrir a la vía legal se convierte en la opción a considerar. Los millones en juego sugieren que la cuantía de lo que se reclama es considerable, lo que indica que el problema subyacente tiene un valor económico importante, ya sea en términos de activos, pérdidas financieras o compensación por perjuicios. Para los fans, esta situación puede ser desconcertante y decepcionante. Ver a una pareja que admiraban enfrentarse en un litigio es, sin duda, un golpe. Sin embargo, es importante recordar que todos tenemos derecho a buscar justicia y a defender nuestros intereses. La decisión de Ande de demandar a Kerem es una acción legal y, como tal, debe ser tratada con la seriedad que merece independientemente de las opiniones personales. En resumen, el drama entre Ande y Kerem ha pasado de ser una historia de amor a una batalla legal con tintes millonarios. La demanda de Ande a Kerem,
que involucra una suma considerable de dinero, ha dejado a todos preguntándose las razones detrás de esta drástica medida. Las especulaciones van desde disputas financieras y contractuales hasta posibles incumplimientos de acuerdos de confidencialidad. Este caso subraya la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo las rupturas, incluso entre parejas de ensueño, pueden tener consecuencias legales y económicas significativas. Seguiremos atentos a cualquier novedad que surja en este fascinante, aunque a veces doloroso, drama de parejas famosas. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis del caso Hande y Kerem. Esperamos que esta información les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara de lo que está sucediendo. Como siempre en nuestro canal, nos gusta mantenerlos al día con lo último del mundo del entretenimiento, analizando los eventos que dan de qué hablar. Hemos cubierto la noticia de la demanda de Hande a Kerem, las posibles razones detrás de ella y el impacto que esto podría tener. Ha sido un viaje lleno de especulaciones y datos, y esperamos haberles proporcionado un contenido intrigante y, sobre todo, informativo. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su atención y su tiempo son lo más valioso para nosotros. Nos encanta saber sus opiniones y reflexiones, así que por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que hay alguna razón oculta detrás de la demanda? ¿Apoyan a Hande o a Kerem en este conflicto? Queremos leer todas sus ideas y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, no olviden darle un gran like. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen la vida de estas celebridades turcas o que disfrutan de un buen drama de pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que les lleguen todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.